Agradecerle a Elba, en nombre de la facultad, por colaborar en este ciclo de charlas que para nosotros son muy instructivas y además nos permiten mantenernos siempre en contacto con docentes y con graduados. Le voy a agradecer más que a una docente, a una amiga, por estar presente en estos momentos y por su compromiso constante con la educación pública. Gracias, Elba. Te escuchamos atentamente. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, doctora Gerardo, por sus palabras. Es también una amiga de muchos años, gracias a Dios, y que también en realidad todos tenemos un enorme compromiso con la educación pública desde el primer día que pisamos la facultad hace muchos años y que nunca nos fuimos. Y que en realidad es una enorme satisfacción poder brindarnos y dar una educación de la calidad de la educación que brinda nuestra facultad, y de la cual estoy absolutamente segura y convencida de su calidad, y de la facilidad y de la rapidez con que las autoridades reaccionaron ante esta emergencia de la pandemia y que no solamente nos permite dar las clases de grado y ahora tomar parciales y demás, con todas las formas escritas u orales que puede brindar la tecnología y el campus al cual nos hemos tenido que acostumbrar a usar, sino también esta posibilidad de juntarnos en charlas de posgrado y demás, nosotros que somos tan presenciales, ¿no? Y que siempre estamos tan unidos a todo lo que es lo físico y lo presencial, tratar de acostumbrarnos a toda esta nueva tecnología, a toda esta nueva forma. El tema de que vamos a hablar hoy es un tema que en realidad es cierto, muchos van a opinar de que es más de escribano que de otra cosa, se me cierra el código. Perdón, Elba. Más de escribanos que de otra cosa, pero en realidad es un tema que nos tiene que preocupar a todos. Elba. Es un tema, ¿cómo? Sí, no, quería recordarles a los participantes que cualquier consulta o preguntas que quieran desarrollar, las vayan escribiendo en el chat y al finalizar, después de que vos termines, la vamos a ir leyendo y contestando. ¿Sí? Bueno, si quieren preguntar, el que no quiera preguntar, no, pregunte como quieran y el que quiera. Entonces, el tema que vamos a hablar entre todos, en definitiva, porque es lo que pretendemos, en realidad yo lo hice un poco más amplio, porque sería la actuación notarial remota, porque esto es un tema como el que estábamos hablando recién con Silvia y con Silvina y con Frank, que es un tema súper actual, es un tema de que está ocurriendo en este momento. No es un tema que sea un tema teórico, tiene bastante teoría que desarrollar, pero en realidad lo que estamos haciendo es tratar de acomodar o de desarrollar una profesión como la nuestra de notarios en un ambiente tecnológico y en un ambiente que es muy distinto al que siempre hemos desarrollado y al que se ha estado desarrollando desde hace, si te pones a pensar, de años. Si quieren, voy a compartir pantalla. Miren que yo soy docente y maestrita, entonces siempre estoy tratando de compartir pantalla y tratando de que sea, y como les dije, el título que hemos puesto es el de actuación notarial remota. Y en realidad lo que tenemos que pensar, como les decía, es que todos los que estamos desarrollándonos en el mundo del derecho, hemos estado siempre bajo la égida de un derecho y bajo el desarrollo de un derecho que nunca pensó que iba a tener que desarrollarse en una sociedad como la que nos estamos desarrollando actualmente. Siempre decimos, y aquí estoy parafraseando a una amiga, la introducción de un trabajo de una amiga, que hace 150 años cuando Vélez escribió el código ni se le pasó en sus más remotos sueños de que iba a existir internet y que se iba a desarrollar este tipo de sociedad en la cual nos estamos moviendo, que es una sociedad en definitiva tecnológica, una sociedad donde internet ha entrado en todos lados y en donde
se han empezado a desarrollar y a crear nuevas formas de actuación, nuevas formas de comunicación, redes sociales, formas de contratación, compras online, y que todo además se ha visto acelerado su entrada y su utilización por esta pandemia que nos ha envuelto y nos ha agarrado con todas sus fuerzas y nos ha recluido desde hace 70 días, y que el mundo no se puede parar durante 70 días. Entonces, en realidad, esta actuación ha hecho de que en todos los ambientes se estén desarrollando las formas de contratación, digamos, la vía remota, y las formas de reuniones vía remota, que van desde reuniones sociales, porque todos debemos haber tenido cumpleaños y cosas vía Zoom, como lo estamos teniendo, hasta audiencias judiciales. La Suprema Corte de Justicia no hace demasiado tiempo ha sacado toda una reglamentación y se están comenzando a hacer audiencias judiciales remotas, de mediación o inclusive otro tipo de... Y esto nos ha llegado a nosotros, a los escribanos, que también tenemos que ir pensando si es factible que en nuestra actuación profesional podamos desarrollar y utilizar este tipo de actuaciones llamadas de vía remota, en definitiva. Lo que ocurre es que nosotros, cuando analizamos la posibilidad de que hagamos nuestro desarrollo funcional a través del uso de las tecnologías, tenemos que partir de que siempre, yo no digo que no sea posible, yo en esto siempre trato de ser lo más abierta posible y pensar en la posibilidad de que es factible que nosotros desarrollemos nuestra actuación por vía remota y con la utilización de documentos digitales. Pero no tenemos que olvidar, cuando desarrollemos toda esta actuación por vía remota y la utilización de los documentos digitales, en cuál es lo que subyace siempre debajo del ejercicio de nuestra función, del ejercicio de nuestra profesión. Porque nosotros con nuestra función y con el ejercicio de nuestra profesión lo que siempre procurando es la seguridad jurídica. El fin siempre último y final de la actuación notarial es la seguridad jurídica. ¿Y por qué buscamos la seguridad jurídica? Porque evitamos los perjuicios. Nosotros lo que tratamos de evitar es que se produzcan perjuicios, para tratar de evitar lo que siempre ocurre. Cuando se produce un perjuicio, por principio general, tenemos que tener una reparación. Nuestro Código Civil y Comercial en 1708 hace ese parangón. Y cuando existe un daño, tiene que haber una reparación. Entonces nosotros tenemos que brindar nuestra función a efectos justamente de que no se produzca el daño, para que no exista la inseguridad jurídica que surge de cómo me lo van a reparar, de qué forma me lo van a reparar. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar un poco en la filosofía y filosofamos un poco, vemos que la seguridad siempre va ligado a la idea de legalidad. Nosotros, el notario, lo que hace es ajustar su función y todo su trabajo y toda su técnica a cumplir con los principios, con el principio de legalidad. ¿No? Nosotros, ¿cómo desarrollamos? A nosotros nos vienen las partes y nos dicen en definitiva que quieren encarar un cierto negocio jurídico. Vamos a un ejemplo común. Y entonces lo que tenemos que hacer es justamente toda esa labor técnica es para encauzar la voluntad de las partes a los esquemas legales. En eso consiste de las partes el principio de seguridad jurídica, que es lo que nosotros buscamos con el ejercicio de nuestra función. ¿Nosotros por qué fuimos creados? Es algo que nunca tienen que olvidar cuando piensan en para qué fuimos creados. Nosotros fuimos creados para cortar la cadena de la duda. O sea, el Estado en determinado momento, que ya nos remontamos a 500 o 600 años, lo que hizo fue determinar que para que haya seguridad en las transacciones jurídicas, lo que era necesario era cortar la cadena de la duda. Algo tiene que ser cierto. ¿Quién va a decir lo que es cierto? El Estado. ¿Y en quién se lo delegó? En una X y determinada profesión, que en definitiva en ese momento, hace muchos siglos, eran los únicos que sabían leer y escribir. De ahí viene que seamos los escribas, los escribanos. ¿Por qué? Y entonces, porque teníamos que cumplir con el principio de legalidad, y se fueron creando toda una serie de principios y de técnicas a desarrollar a efectos de darle seguridad
y de decir y de cortar esa cadena de la duda para que nosotros podamos cumplir con el principio de legalidad. Ahora, cuando mezclamos esta función notarial nuestra, de darle este principio de seguridad con la era tecnológica, con esta seguridad, con esta sociedad de la informática, tenemos que ligar nuestra seguridad jurídica, lo que nosotros brindamos, con la seguridad informática. Nunca vamos a poder actuar funcionalmente como notarios si a la seguridad jurídica que nosotros estamos brindando no le sumamos la seguridad informática. Porque si no, toda intervención digital que nosotros hagamos, si no va de la mano con esta seguridad informática, no vamos a poder cumplir, ¿sí?, con el evitar el perjuicio, que es lo que estamos buscando con nuestra actuación. Cuando nosotros buscamos, en definitiva, el cumplimiento, entonces, de estas funciones, de este principio de legalidad, para poder llegar a dar la seguridad jurídica, hay una serie de operaciones de ejercicio que nosotros tenemos que realizar cuando hacemos una actuación notarial. Siempre que analicemos ahora estas operaciones de ejercicio, pensemos que esto mismo tenemos que volcarlo, utilizarlo digitalmente. Que nosotros tenemos que mezclar todo este tipo de operaciones con lo que nosotros mezclemos, con lo que nosotros usemos de la seguridad informática. La función notarial, uno de los elementos esenciales que tiene esa actuación es el de la inmediación física. Tanto el Código Civil, cuando nos enumera las categorías de instrumentos públicos y los requisitos y demás, nos habla de la inmediación física en el artículo 301, y luego nuestra propia ley, nosotros los notarios de la provincia de Buenos Aires tenemos una ley que rige nuestro ejercicio, que es la ley 9020 del año 1978, en el artículo 136, que es lo que nos dice, que lo primero que tenemos que hacer nosotros, recibir por sí mismo las declaraciones y tener contacto directo con las personas, con los hechos y con las cosas que van a ser objeto de una autenticación. Ahora, esto, ya les dije, analicémoslo pensando en la era digital. ¿Por qué tenemos que recibir por nosotros mismos las declaraciones y tener un contacto directo con las partes? Bueno, porque lo que nosotros estamos recibiendo de las partes son las manifestaciones de voluntad. Ya dijimos que lo que nosotros hacíamos era encauzar los negocios de las partes y darles una legalidad a estos negocios. Entonces, la manifestación que va a realizar la parte es el análisis que nosotros realizamos de si esa parte está haciendo esa manifestación con discernimiento, con intención y con libertad. Cuando nos hablan de, en el 259 y 260 del Código, cuando estamos teniendo un acto jurídico, son los actos voluntarios, hechos con discernimiento, con intención y con libertad. Perdónenme, voy a cambiar de auriculares. Un segundo. ¿Me escuchan? ¿Todos me escuchan? Bien. Muy modernas, pero muy incómodas. Les decía, entonces el Código Civil nos habla que para que un acto sea válido tiene que ser un acto voluntario, hecho con discernimiento, con intención y con libertad. Entonces, siempre, en este hecho de tener el contacto directo con las partes, de recibir las declaraciones por nosotros mismos, es justamente para que nosotras podamos ver y analizar de que la parte está actuando con discernimiento, con intención y con libertad, para que realmente el acto sea válido. Pero es esencial, ahora lo que nos toca pensar, es si es esencial, y es la única manera para determinar si el acto está hecho con estos elementos, que lo hagan en forma de tener contacto directo con las partes. Porque recibir el notario mismo las declaraciones no es necesario, o sea, las recibe por sí mismo. Ahora, el contacto directo es para analizar si la parte actúa con discernimiento, con intención y con libertad. Ahora bien, ¿es necesaria la presencia física?
¿Es necesario el contacto directo con la parte para que se pueda analizar si la manifestación de voluntad reúne los requisitos que me marca la ley? Esa es uno de los mayores preguntas que en este momento el notariado se hace. Si es absoluto y totalmente necesario la relación física, directa e inmediata con el que va a realizar la declaración a efectos de saber si está actuando de manera voluntaria, si es una persona capaz, si es quien dice ser y si lo está haciendo con libertad. Todos sabemos que el contacto directo nos va a dar la seguridad de que está ocurriendo todo esto. Ahora, el contacto no directo, ¿nos puede o no nos puede dar la seguridad? Es una pregunta que nos estamos haciendo y que vamos a encontrar varios que opinamos que quizás sí, otros que opinan de que nunca jamás, ¿sí? U otros que están tratando de estudiar para ver si se convencen que se puede o de que no se puede. Lo que pasa es que no solamente, o sea, hay que cumplir con toda una serie de requisitos técnicos y de requisitos de seguridad informática para poder convencernos o para poder realizar esta recepción de las declaraciones de las partes de una forma que podamos determinar que se cumple con un acto voluntario, lícito, hecho con discernimiento, con intención y con libertad. Otro de los elementos que tenemos que ver es que nosotros podamos hacer el seguimiento, o sea, lo que ahora se llama trazabilidad de las operaciones. Tenemos que, cuando nosotros recibimos una declaración de voluntad a través de un medio no directo, no contacto directo, cuando lo hacemos a través, por ejemplo, como en este caso, de una videoconferencia, de poder determinar que ese documento y esa manifestación de voluntad puede tener un seguimiento y que la cadena va a tener la seguridad para que no se corte. Cuando nosotros lo hacemos en directo, cuando vienen las personas, me dicen lo que quieren hacer y realizamos el documento físico en presencia de las personas y la firma física, estamos siguiendo el paso del documento. El notario lo lee, se lo da a una persona para que lo firme, la otra persona lo firma, el notario lo autoriza, el notario tiene el resguardo del documento. Eso es el seguimiento del documento, de la operación. Esa es la trazabilidad, en definitiva, que se sigue. Entonces, volvemos a lo mismo. Tienen que existir los medios técnicos que me aseguren que se puede realizar el seguimiento, la trazabilidad de ese documento. Y luego hay otro elemento necesario, que es cuando la persona no viene por sí misma, sino que viene por otro, para poder seguir y poder justificar la representación que esa persona está ejerciendo. Y que se puede realizar a través, nuevamente, de cómo yo determino, cómo yo, notario, determino que esa persona tiene las facultades necesarias para poder representar en definitiva a la persona que no está presentando, que no está actuando por sí, sino a través de un representante. ¿Se entiende más o menos cuáles son las dudas que se presentan cuando yo lo que quiero es dejar de lado la actuación de contacto directo, la actuación física con la persona para llegar a aceptar una videoconferencia o un contacto no directo en definitiva con las personas? Porque el resultado de estas operaciones de ejercicio, ¿qué es? Cuando hacemos un documento, cuando llegamos al documento. Los documentos tienen que cumplir, o sea, todos los actos jurídicos tienen una forma, pero no todos requieren formalidades impuestas para valer. ¿Las formalidades qué son? Las formalidades son las características extrínsecas que se exigen para que un documento tenga ciertas y determinadas consecuencias. Ahora, nosotros pensemos que documento es todo objeto en el que consta una expresión de pensamiento. Por eso tenemos expresiones gráficas, sonoras, visuales, ¿sí?, recogidas en cualquier tipo de soporte, y en estos tipos de todo eso es un documento. Porque el documento, en definitiva, es la expresión de un pensamiento, ¿sí? Ahora, cuando yo al documento le sumo las formalidades, lo que estoy buscando con la suma de las formalidades es lograr una eficacia en el ámbito jurídico que va a tener para que ese documento tenga una capacidad probatoria, ¿sí?
yo con la formalidad busco que se cumpla, siguiendo con todas estas operaciones de legalidad y demás, para llegar a la idea del instrumento público, que es un documento que reúne ciertas formalidades extrínsecas, pero que tiene un valor probatorio importante, porque los documentos públicos son ciertos a que se pruebe lo contrario. Entonces, el artículo 289 del Código Civil y Comercial es el que me dice cuáles son los instrumentos públicos. Las escrituras públicas y sus copias y testimonios, los instrumentos que tienen los escribanos o los funcionarios públicos con los requisitos que establezcan las leyes, y los títulos emitidos por el Estado Nacional, Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora bien, estos documentos públicos, yo lo que puedo hacer, en definitiva, es hacer clasificaciones. Tengo instrumentos públicos judiciales, a mí siempre me gustó esta, la de la clasificación de los instrumentos públicos en judiciales, administrativos y notariales. Y los notariales, en definitiva, son los instrumentos en los cuales interviene un funcionario público llamado escribano. Yo cada vez estoy más convencida que somos funcionarios públicos. Y este funcionario público lo que hace es intervenir con competencia tanto funcional como territorial. Lo que hace es firmar el documento. Los instrumentos públicos realizados por notario tienen firmas de las partes y del notario. Estas firmas pueden ser tanto hológrafas como digitales. Y a su vez, el instrumento público tiene que contener el lugar y fecha, porque el lugar y fecha son los que van a determinar tanto la competencia territorial, o sea, la jurisdicción, y si el notario está, las fechas para saber si el notario ya está en funciones, o todavía está en funciones, para ver si este documento va a tener legalidad o no. Entonces, este instrumento público, este documento notarial, también tiene otra clasificación, porque yo puedo clasificar a los instrumentos públicos que me marca el 289 del Código en las escrituras públicas y sus copias, que voy a limitar las escrituras públicas a las que tengan un contenido exclusivamente negocial. Otros documentos notariales previstos por leyes de fondo, como por ejemplo las actas. Una de las novedades que trajo el Código Civil y Comercial es que justamente regula las actas que no tenían una regulación en legislación de fondo. Y también son documentos notariales los documentos impuestos por la práctica notarial y regulados por leyes locales, que en nuestra terminología son conocidos con el término de certificados. En los certificados, lo que hacemos los notarios es, en las escrituras, son los que tienen contenido negocial. Son los actos en los cuales vamos a volcar la voluntad de las partes que quieren hacer un acto en la cual lo que hacen es una compraventa de una nación, una permuta, una dación en pago, etcétera, etcétera, etcétera. En las actas lo que yo hago es la comprobación de hechos, ¿sí? Y en los certificados que no entran dentro de este contenido global de otros documentos que se realizan a través de las leyes, no están previstos en general por los códigos de las leyes de fondo, pero sí por las leyes provinciales que regulan nuestra actuación. Y lo que hacemos en los certificados tienen un contenido muy amplio, porque un certificado va desde una certificación de firma, una certificación de copia, o cuando el escribano plasma en un documento extraprotocolar que tiene ante sí ciertos elementos, ciertos documentos, o le constan ciertas circunstancias, y que en virtud de eso está emitiendo ese certificado con todo el valor de la fe pública de la cual él como notario está investido. Estos certificados, por eso les dije, van las certificaciones de firma, las certificaciones de copia, y este otro tipo de certificados con un contenido tan amplio, son muy utilizados en la práctica notarial. Y de esta es la idea, en que en este momento una de las jurisdicciones locales, o sea, los notariados están organizados provincialmente. Cada provincia tiene un notariado organizado por una ley provincial, que todos más o menos funcionan de una manera similar, regidos obviamente por toda la legislación de fondo del Código Civil y Comercial, pero van teniendo sus peculiaridades o sus distinciones.
Y pueden reglamentar, justamente porque estos documentos están impuestos por la práctica notarial y están regulados por las leyes locales, entonces cada legislación provincial puede más o menos organizar este tipo de instrumentos locales. Por esto, una jurisdicción de nuestro país, en los últimos días, en una reglamentación que comenzó en el mes de abril de este año, reguló lo que se conoció, o lo que se conoce, como los documentos remotos, ¿sí? Yo quiero ir a que ustedes vean, a que analicemos si estos documentos remotos, después de ver el análisis que vamos a hacer, que están vigentes en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, pueden ser considerados o no, en este momento, como unos documentos que nos sirvan para la vida jurídica, como documentos que pueden tener una utilidad jurídica. Nosotros tenemos que partir de la base que todo instrumento público notarial tiene dos tipos de declaraciones. Eso siempre tengámoslo presente. No toda la declaración de un instrumento público es igual. El instrumento es cierto, es la que se pruebe lo contrario, pero dentro del documento notarial yo voy a tener hechos auténticos que tienen plena fe y hechos autenticados que no tienen buena fe. Los hechos auténticos son los que nosotros, como escribanos, decimos que pasaron adelante, los cuales nosotros intervenimos directamente. Cuando yo digo que viene el señor fulano de tal y que el señor me manifiesta, eso es cierto, ¿sí? Entonces, fíjense que todas las escrituras, inclusive las compraventas, ¿qué dicen? El señor viene fulano, viene sultano y dice que vende el señor fulano de tal. Ese él dice, lo cierto es que está manifestando eso. ¿Qué vende? O sea, el contenido de la manifestación es algo que lo está diciendo la parte, no el escribano, con lo cual es un hecho autenticado. Estos hechos autenticados no hacen plena fe. Entonces ya viene una de las preguntas que nos seguimos haciendo. Estas manifestaciones de las partes, estos elementos que las partes manifiestan, ¿siempre tienen que ser presenciales o pueden ser a través de videoconferencias? Porque no dudamos de que son presenciales. Viene el señor fulano de tal y dice que vende, que dona, que permuta, que... Ahora, esta manifestación, que ya vimos que de acuerdo al 136 del 301 era de ese contacto directo que teníamos con las partes, ¿tiene que ser sí o sí presencial? Porque yo, notario, lo que puedo decir es que me lo está diciendo, y que me lo está diciendo de cierta determinada forma tecnológica o digamos digital o electrónica, ¿sí? Eso va a ser plena fe. El contenido, volvemos a lo mismo, es ese hecho autenticado que no hace en definitiva plena fe, ¿sí? ¿Seguimos bien? Ahora, cuando nosotros hablábamos para saber si existen o no documentos digitales, digamos que sí. En este momento existen documentos digitales. Existen documentos digitales notariales. Las expresiones escritas, entonces, ya sabemos, podemos instrumentos públicos o instrumentos particulares. Los instrumentos particulares pueden ser firmados o no firmados. Esto me lo dice el 286 del Código Civil y Comercial. Y el 286 me dice que los documentos pueden hacerse en cualquier soporte, siempre que su contenido sea representado en texto inteligible y aunque su lectura exija medios técnicos. O sea, el 286 del Código Civil y Comercial me está permitiendo el soporte digital. Me está permitiendo que existan documentos que no sean en soporte papel, sino que sean en soporte digital. Con lo cual, hoy la legislación nos permite la existencia de los documentos digitales. Lo que ocurre es que los documentos digitales hechos por las partes, ahí tenemos que ver si van a ser instrumentos particulares, firmados o no firmados. Porque todo va a depender si tienen o no tienen firma digital. Y además, los instrumentos no firmados, dentro de ellos entra toda esa enorme categoría, que no tiene por qué ser un documento escrito, porque todo lo que sean
registros visuales o auditivos, la grabación de esta charla va a ser un documento, ¿sí? Y va a ser un documento digital, visual y auditivo. Y va a ser un documento, el resultado va a ser un instrumento particular no firmado. ¿Sí? Porque hemos empleado medios tecnológicos para registrar la palabra, para registrar la información. Y va a ser un documento digital. Y estamos llenos de documentos digitales. Documentos digitales que no van a ser instrumentos públicos, pero sí van a ser documentos digitales. Entremos en esa idea de que estamos rodeados de documentos digitales, porque vuelvo a repetir esa vieja, el documento digital es toda expresión de un hecho o de algo que está ocurriendo, y no necesariamente tiene que ser impreso, no necesariamente los documentos son algo que tenga letra o que tenga impresión. Un dibujo impreso es un documento, pero resulta que un audio, visual, auditivo, también son documentos. Y si están digitalmente, van a ser documentos digitales. ¿Sí? Ahora bien. El artículo 288 del Código es muy importante, porque es el que me dice qué ocurre o cómo puedo yo determinar cuándo ese documento digital va a estar firmado y cómo se prueba la autoría. Ya sabemos que la firma de cualquier cosa prueba la autoría. Ahora, ¿la firma siempre tiene que ser hológrafa? No. El propio artículo me dice, en los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento. Pero nosotros a esa firma digital la estamos asimilando a la firma hológrafa, pero de un instrumento privado, de un instrumento particular firmado. Nosotros tenemos instrumentos particulares firmados y no firmados. Los instrumentos particulares firmados es el documento particular que siempre conocemos de toda nuestra vida. Cuando nosotros, un escrito de los que ustedes como abogados le firman, son instrumentos particulares firmados. Los contratos de locación, los contratos de compraventa, si no cumplen con los principios de legalidad y con las formas extrínsecas de los instrumentos públicos, son instrumentos privados firmados. Los no firmados, conocidos como instrumentos particulares, tienen un ámbito de prueba, sí, pero no una prueba tan importante como la del documento privado firmado, porque como la firma prueba la autoría del documento, está bien que yo puedo negarlo, pero se va a poder probar que ese documento es de mi autoría. Lo que hace el 288 es asimilarnos la firma digital con la firma hológrafa, ¿sí? Cuando un instrumento tiene una firma digital, es un instrumento particular firmado. Ahora, esa firma digital tiene que cumplir con todas las prescripciones de la ley 25.506, que es la ley de firma digital, ¿sí? En la cual me da todo un concepto de firma digital y a su vez equipara el valor de la firma digital con la firma manuscrita. El instrumento firmado digitalmente no requiere reconocimiento de la firma. O sea, vamos ya inclusive un paso más allá que el de la firma hológrafa impuesta en un instrumento privado común, digamos, con firma hológrafa. Porque lo que me está diciendo la ley es que si el instrumento está firmado digitalmente, hay una especie de prueba que va obviamente, puede ser negado porque va a caer por la prueba en contrario, pero lo que hace es, al decirme que no requiere reconocimiento, me está invirtiendo la carga de la prueba. Me está diciendo, si yo tengo un documento digital, permitido por el 287, porque puede ser en cualquier tipo de soporte tecnológico, y que está inserto en él una firma digital, no necesito yo, a ver si es mi firma digital, no, invierto la carga de la prueba y se presume
que la firma es de mi autoría, ¿sí? Aquel a quien se asigna la firma digital debe demostrar, porque invertí la carga de la prueba, de que no ha habido un procedimiento por el cual se alteró de alguna manera el desenvolvimiento del sistema y el instrumento no fue en definitiva firmado por él. Pero tengamos en consideración la importancia que tiene que nosotros insertemos en un documento nuestra firma digital. Al insertar nuestra firma digital en ese documento, le estamos dando una prueba de autoría e invirtiendo la carga de la prueba. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije que como cada provincia se organiza notarialmente como considera conveniente? Y que en una de las provincias o en una de las organizaciones provinciales se acaba de dictar una declaración y un reglamento por el cual se ha creado un certificado. ¿Se acuerdan que era uno de los tipos de instrumentos que nosotros teníamos? Y este tipo de instrumento creado es llamado por esta organización provincial certificado remoto, DECADA, porque es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, se ha creado un mecanismo en virtud del cual el escribano emite uno de estos documentos llamados certificados, en el cual consta que percibe en forma remota, a través de utilización de medios técnicos, todo un desarrollo que está ocurriendo en otro lugar en el cual el escribano no se encuentra presente ni lo está recibiendo en forma directa, a través de un medio audiovisual. Y que entonces en el certificado que va a emitir va a de ciertos elementos que están aquí enumerados, que se comunicó por videoconferencia con determinadas personas, que esas personas dijeron llamarse de determinado modo, que le mostraron un documento de identidad, con el cual él dijo, bueno, sí, aparentemente se llaman de ese modo. Que se actúa en representación de otra persona no es obligatorio que digan cómo lo único que hacen es manifestar, que actúan en representación de determinada persona. Que dicha persona les exhibió este documento, un documento, bueno, vamos a firmar un contrato con X y determinado fin, locación, boleto de compraventa, mutuo, ¿sí? Acá está, le van a decir, acá tenemos el documento, le hacen una breve descripción del documento, el escribano escucha, qué bien, qué bárbaro, una breve descripción del documento, y luego esas personas lo que hacen, lo firman delante, hológrafamente, en la pantalla, como me están viendo a mí, me ven que yo lo firmo, lo escanean, o sea, a ese documento lo que hacen es pasarlo a un soporte digital y se lo mandan digitalmente o a través de otro tipo de organismo convertido en un formato famoso PDF y demás, también el documento, y el escribano lo recepciona y entonces emite un certificado con este tipo de constancias y le adjunta este documento escaneado. ¿Qué logramos con esto? ¿Estamos logrando algo con esto? ¿Estamos logrando que se cumpla con todos los principios que nosotros vimos que se tienen que cumplir cuando actúa un escribano? ¿Estamos logrando la inmediación directa? No. Pero bueno, ya dijimos que podía ser por videoconferencia. Pero resulta que por videoconferencia nosotros lo que tenemos que hacer es, como dijimos, asegurarnos, en definitiva, de que de alguna persona yo puedo asegurarme de que esa persona es realmente la persona que dice ser. Porque yo tengo que saber si estoy recibiendo esas manifestaciones de una persona que es quien dice ser, o directamente digo, dice ser, pero yo no puedo aseverar. Hay otros mecanismos que nosotros podemos buscar con seguridad informática para que nos brinde la seguridad jurídica de que esa persona yo he realmente podido determinar que es quien dice ser. Hay DNIs hay todo un sistema de DNI de tipo digital que se puede tener contacto para poder verificar si la exhibición es correcta o no es correcta de ese documento. La verdad que yo en el día de ayer, por primera vez, estuve tomando examen a través de plataforma digital.
y los chicos, para poder determinar, se les pedía la exhibición de los documentos. Y lo que hacían todos era agarrar su DNI y ponerlo así ante la cámara. Y nosotros mirábamos y cotejábamos si el número correspondía con el número que teníamos y demás. En realidad estuve probando y viendo de que nos parece un poco loco, pero en realidad no es muy lejano de cuando yo tengo un documento en la mano y miro el documento, miro la foto de la persona. Sí, hay veces que se ve mejor, veces que se ve peor, pero verifico el número. Es como raro, pero se puede cotejar en cierta medida. No es tan dificultoso cotejarlo, debo en definitiva admitir. Ahora bien, el gran problema es que yo lo que no puedo determinar de esta forma, por lo menos en esta actuación o en la experiencia que yo he tenido, si esa persona está realmente actuando con discernimiento, intención y libertad. Eso es uno de los grandes escollos para el tipo de la video, para analizar las videoconferencias. Yo no, o sea, puedo a través de ciertas preguntas o de cierto conocimiento que yo puedo tener de la persona, si tiene discernimiento. ¿Sí? Yo más o menos puedo determinar a través de preguntas que realizo si tiene discernimiento. La intención y la libertad ya son dos elementos que son más difíciles de poder determinar. Porque así como en el día de ayer nuestra gran dificultad era, y va a seguir siendo, el determinar si las personas que están dando examen no están llenas de un montón de libros e información que les sirve como acompañamiento al examen y que aparentemente no tendrían que ocurrir, si es la persona que está manifestando o compareciendo en una videoconferencia, está realmente actuando con libertad o está realmente manifestando su única y verdadera intención. Esos son elementos que vamos a tener que afinar cómo hacer para recepcionar la voluntad de las partes y poder determinar si cumplimos con estos requisitos que nos marca el código para poder determinar que un acto sea válido. O cambiamos la legislación o tratamos de asegurarnos de que vamos a poder intervenir en las manifestaciones de una persona con discernimiento, que está actuando con discernimiento, intención y libertad. Y luego otra cosa que se pierde acá, habíamos dicho que tenemos que hacer el seguimiento del documento, que tenemos que hacer la trazabilidad del documento. Si este documento que las partes han suscrito en pantalla es el mismo que me están escaneando, eso no hay forma de hacer el seguimiento. En este documento que se ha ideado en esta jurisdicción, no hay forma de que yo pueda seguir la trazabilidad del documento, de que yo determine que el documento que me está llegando a través de un mail o a través de WhatsApp o de cualquier otra de las redes sociales es realmente el documento que yo he observado que se está firmando, porque le pierdo la trazabilidad, porque no hay seguridad informática. Porque como además, fíjense que es una videoconferencia que yo notario estoy observando, pero que yo no la generé, sino que esa videoconferencia la generó otra persona, que es el que me está requiriendo que yo vaya. En general, cuando se está utilizando en los derechos comparados, como vamos a ver ahora, este tipo de videoconferencias, se hacen a través de una plataforma que genera el mismo notario. Es el notario el que está, en definitiva, asegurando que la conexión es una conexión segura, es una conexión en la cual no va a haber interferencia de terceros, y en la que el documento que se está generando no lo está generando un tercero y me lo manda por WhatsApp o me lo manda por mail, sino que lo genera el propio notario, ¿sí? Son plataformas son aplicaciones y plataformas complejas en la cual lo que justamente entra en ellos es esa seguridad informática para poder determinar que la actuación notarial se está realizando de una manera en la cual se pueda, es cierto, el tema del discernimiento y la libertad, todavía estamos pensando cómo vamos a solucionarlo, pero en cuanto a la hechura del documento, en cuanto al seguimiento
de ese documento es como cuando nosotros hacemos un documento impreso, ordinario, y lo firmamos y le seguimos, la hechura está hecha por el propio escribano, ¿no? Eso es lo que nosotros buscamos como notarios. No mirar que otro haga un documento y que me lo manda por mail, ¿sí? Sino que lo elaboro yo como escribano al documento. Esa es la gran crítica a este certificado remoto realizado en la ciudad de Buenos Aires y que nos está trayendo tantos problemas internos, porque lo que nosotros no podemos asegurar en esto, el gran problema es la trazabilidad, es el seguimiento del documento, es poder determinar que ese documento, yo lo que recibo, es realmente el mismo que vi firmar. Si el contenido no fue modificado hasta que me lo hicieron PDF y me lo mandaron cuando lo escanearon. Si no hubo una intervención que hizo que ese documento fuera modificado o cambiado del que yo vi, inclusive el contenido, que me habían contado cómo era más o menos. Por eso es que este certificado ha sido criticado por la doctrina, ¿sí? Hay muchos dictámenes en los cuales se ha criticado justamente estos aspectos de la certificación remota de CABA, y no es que la idea esté mal, la idea está perfecta, y la idea va a terminar en algún momento plasmándose, pero plasmándose de otra forma, y no con este tipo de certificados, porque el gran problema es el valor probatorio del documento, porque en la videoconferencia en sí es un documento electrónico, ¿sí? Es un documento de soporte electrónico que contiene la representación digital de una supuesta reunión a distancia entre supuestas personas, ¿sí? Y ese documento que me están mandando, que lo digitalizaron, es un instrumento particular no firmado, porque lo que yo recibo es un documento que vi que firmaban, y ese sí el que firman es un instrumento particular firmado, pero el que yo recibo escaneado es un documento particular no firmado, ¿sí? Que, de acuerdo al 319 del Código Civil y Comercial, es nada más que un indicio de prueba, ¿sí? Porque ni siquiera tienen la firma hológrafa, ¿sí? Además de que no constaté la real comparecencia de las personas en esa videoconferencia. O sea que los problemas que tiene este certificado remoto son importantes, y fíjese esta jurisprudencia, que es muy interesante, porque es una jurisprudencia de este año, en la cual justamente lo que se dijo es que la empresa no había acompañado en la demanda los instrumentos por los cuales se había plasmado un contrato de mutuo, que se había hecho digitalmente, y solo ha acompañado impresiones de aquellos supuestos instrumentos, los cuales solo podrían ser considerados instrumentos particulares no firmados, no susceptibles de habilitar el procedimiento de la preparación de la vía ejecutiva. O sea que la empresa esa no pudo iniciar una ejecución contra los demandados porque no fue tomado este documento impreso, escaneado y no firmado holográficamente, ¿no? Porque no era un instrumento con firma, con lo cual no se podía ni siquiera empezar a preparar la vía ejecutiva, ¿sí? No sé, acá Silvina vos sabés mucho más que yo de comercial y de todo esto, entonces fíjense que ponen en evidencia que si aún no se aceptase la preparación de la vía ejecutiva en el caso de la firma electrónica, nosotros vamos a pensar que cuando habla de firma electrónica está hablando de firma digital. La manera en que se quiso acreditar la existencia de esa operación ocurrida sobre una plataforma informática resultó improcedente, al no haberse aportado la representación digital de lo ocurrido. O sea, no tenía ni siquiera firma electrónica, porque la firma electrónica o digital no es pureza de idioma informático, no es lo mismo firma electrónica que firma digital. Pero acá no vamos a entrar en esa pureza y vamos a considerarlas asimiladas, porque si ustedes leen entero el fallo va confundiendo el concepto de firma electrónica con la de firma digital. Pero lo consideró un instrumento particular no firmado que no habilitó la vía ejecutiva, porque no tenía firma digital. Si hubiera tenido firma digital era distinto, porque ya vimos que de acuerdo a la ley de firma digital, el instrumento con firma digital sí prueba su autoría. Y tendrán que haber dicho, no, me robaron el token, no era mi firma digital, o lo que fuere.
Pero esta jurisprudencia es muy importante para poder entender que ese certificado que se emite en la ciudad de Buenos Aires, diciéndonos, sí, yo vi que este señor firmó esto, lo otro, no tiene el más mínimo valor probatorio de nada. Porque el gran problema de este certificado remoto es que se empezó a dar una publicidad en la cual se decía que era casi una certificación de firmas, pero que después fue desmentida por el propio Colegio de Escribanos, de que no confundan, no es una certificación de firma, es una especie de principio de que yo vi que hacían algo, pero en realidad no sé si esto que me mandaron es realmente lo que firmaron, y en realidad no sé si sirve de mucho, con lo cual en este momento lo están reelaborando, hoy, actualmente, en este instante, están trabajando sobre esto y lo están reelaborando. ¿Por qué? Porque para evitar que se les aplique esos instrumentos, estos documentos que ellos pretenden hacer valer, o que se pretendió hacer valer esta jurisprudencia y otra que existe, en este caso, tenemos que realmente trabajar en el concepto de una actividad notarial remota, seria y coherente. ¿Sí? La actividad notarial remota se va a producir a distancia a través de dispositivos informáticos y tratamiento de datos seguros, para dar certeza, ¿sí?, de que estamos haciendo documentos digitales válidos, ¿sí?, que son similares a la realidad analógica. Y en los derechos comparados, nosotros nos vamos a Francia, vamos a España, ahora podemos incorporar a Brasil. Lo que se está elaborando, o sobre se trabaja, son con plataformas uniformes, donde el país todo, donde toda España, toda Francia, todo Brasil, tienen una plataforma sobre la que trabajar, en la cual justamente lo que ocurre es que es el notario el que convoca a las partes, es el notario el que elabora en esa plataforma segura, con seguridad informática subyacente y latente, de que están ocurriendo la posibilidad de que esas operaciones de ejercicio que vimos cuando empezamos a hablar se están cumpliendo, o que se cumplen de una manera distinta, ¿no? De una forma distinta, aplicando técnicas informáticas y digitales, y que entonces sí podemos llegar a decir de que en estas circunstancias y condiciones el notario puede comenzar a actuar remotamente y puede comenzar a hacer documentos que tengan el valor probatorio que necesitamos que tengan los documentos que emanan de los escribanos, de los notarios. Porque nuestra existencia como juristas y como personas que actúan en el derecho es justamente de dar un instrumento cierto, válido y que tenga un valor probatorio para cuando sea necesario ponerlo en funcionamiento. Entonces, esto que les contaba hace un rato, de que está funcionando en España, los españoles lo tenían preparado, lo estaban preparando desde hace bastante tiempo, y lo pusieron a funcionar para algunos ciertos elementos, ciertos y determinados, a partir de marzo de este año, ¿sí? Era una plataforma que existía, era una plataforma que estaba siendo probada, y que el Notariado Español, desde marzo de este año, lo puso para reuniones de sociedades, para actas de asambleas y demás, ¿sí? Pero fíjense que el Notariado Español tiene toda una red privada de interconexiones de gestión de notarías, ¿sí?, que se llama Red Privada Notarial, y el Sistema Integrado de Gestión Notarial, en el cual todo lo administrado por la Agencia Notarial de Certificación, en la cual le empiezan a dar toda esa validez a estos documentos realizados con la utilización de todo esto. Y el notariado francés, que también estaba elaborando todo esto, pero que estaba estudiando, lo puso rápidamente en funcionamiento al soporte electrónico en todas estas épocas no sé, para nosotros es la ASPO, no sé cómo se diría en España, cómo se diría en francés, pero también todo como una plataforma segura elaborado por lo llaman el Alto Consejo de Notarios. Se ve que son todos muy altos los notarios. Acá tenemos notarios, algunos que son un poco bajitos, así que no sé si lo podríamos llamar así, pero entonces a este Alto Consejo de Notarios es el que maneja en definitiva esa plataforma. Y la semana pasada, en el notariado brasilero, lo que hizo fue también dictar toda una normativa sobre la creación de una plataforma uniforme para toda Brasil. Lo bueno de esto, la diferencia que existe, es que tanto España como Francia son países con una organización administrativa unitaria, ¿sí?, en la cual no existen las organizaciones federales como fruto de nuestro sistema. Pero resulta que
En Brasil sí es un país federal, sí es un país que tiene una organización federal con distintos notariados, pero que todos han organizado un mismo sistema en el cual se va a empezar en definitiva a trabajar. O sea que yo, ya termino porque en definitiva ya llegué a la hora, pensé que no iba a llegar, es que yo no es que desecho la posibilidad de la actuación remota del notario, no desecho la posibilidad de recibir declaraciones de las partes a través de medios indirectos, vamos a llamarlos así, y que se les está dando el llamar videoconferencias. Porque la videoconferencia también es un documento que yo voy a poder utilizar y examinar. Porque inclusive se está pensando que la videoconferencia esa en la cual las personas, porque es lo que hace el notariado francés, que las personas comparecen, se graba y se genera un documento grabado. Va a existir y tarde o temprano lo vamos a tener. En la Argentina en este momento se está trabajando en la elaboración de estas plataformas para poder generar este tipo de documentos ciertos, válidos y con valor probatorio, para seguir brindando el fin de toda nuestra función, que es la seguridad jurídica, anuada o juntada con la seguridad informática. No sé si tienen preguntas o si Bueno, Elba, algo les pareció erróneo. tenemos una pregunta de la doctora Pandolfo, que dice: Hola Selva, ¿cómo estás? ¿sí podrías explicar la diferencia entre la firma electrónica y la firma digital? La diferencia está en lo siguiente. Firma digital, por ejemplo, en España lo llaman firma electrónica, a lo que nosotros llamamos firma digital. La firma digital, de acuerdo a la ley de firma digital, es una firma que está compuesta, está encriptada, ¿sí? Vos la firma digital la tenés encriptada, lo que seríamos en, Mariela, corregime si me equivoco, está encriptada como si fueran dos algoritmos, ¿sí? Esos dos algoritmos están en dos lugares distintos. Uno de esos algoritmos, que sería el algoritmo privado, es el que está, como si vamos a llamarlo, depositado en un servidor que en nuestra organización la tiene un organismo del Estado, ¿sí? Y luego, los particulares, tenemos el segundo algoritmo, que es el algoritmo, vamos a llamarlo público, que es el que está dentro del token, y que entonces cuando nosotros vamos a insertar nuestra firma digital en algún instrumento, lo que hacemos es poner una clave, que sabemos nada más que nosotros, que pone en funcionamiento el algoritmo público, que a su vez se conecta internamente a través de estas conexiones que hacen las computadoras con el algoritmo privado, y que entonces allí es donde al juntarse se verifica que es correcto, que ese algoritmo privado tiene que ir junto con ese algoritmo público, y así se inserta y te dicen, sí, es realmente la firma de Elba Frontini. ¿Le expliqué bien? ¿Está bien explicado? Bien. La firma electrónica es la firma, o sea, se considera firma electrónica, por ejemplo, cuando nosotros entramos al banco, ¿sí? Nosotros al banco entramos con una firma electrónica, ponemos nuestro nombre de usuario, nuestra contraseña y entramos, ¡wop!, al banco. Eso no tiene un doble juego de encriptación, no la hacemos a través de ningún dispositivo externo llamado token, sino que en definitiva la firma electrónica es una firma que nos permite entrar a montones de lugares. Todos odiamos, porque para entrar hasta para comprar café, en Nespresso tenemos nuestras contraseñas y que la más sofisticada es cuando entramos en definitiva a un banco, o cuando vamos a utilizar electrónicamente nuestra tarjeta de crédito. Eso es lo que se considera una firma electrónica, ¿sí? Lo que ocurre, que lo que tenemos que tener en consideración es que la firma digital, en virtud de lo que nos dice la ley de firma digital, tiene presunción de autoría, cosa que no tiene la firma electrónica, porque la firma electrónica no nos hace presuponer la autoría. Lo que sí ocurre, ¿se acuerdan cómo lo vimos?, en la firma digital. No sé si... Elba, acá pregunta Selva también, ¿y la firma de autoridades registrales, entonces cuál es? ¿A qué llama esa autoridad registral? A la del registro de la propiedad. Cuando nosotros obtenemos un certificado emitido por el registro de la propiedad, el funcionario del registro le puso su firma digital. O sea, el funcionario registral lo que tiene es lo mismo que tenemos, por ejemplo, nosotros los escribanos también, como dije, tenemos firma digital, y entonces lo que hace es
con su token, o sea, con su firma digital externa, que es algoritmo externo, con su contraseña, firma, y entonces, cuando vos verificás la firma, cuando vos recibís el certificado en formato PDF, todos los PDF lo que tienen, uno puede entrar y verificar la firma. Cuando uno está verificando la firma, es que se produce esa unión entre tu token, o lo que estaba firmado digitalmente, con lo que está registrado, y entonces así te aseguran, y eso es lo que te da la presunción de autoría del que te emitió eso, ¿sí? O sea, es la misma que la firma hológrafa cuando el registrador te lo firmaba, porque presuponía autoría. Acá esa firma digital es la que presupone autoría. Lo que ocurre es que en el sistema argentino es increíble porque no es que tengamos una sola firma digital para todo. De acuerdo al sistema que se instauró en la República Argentina, debemos tener distintas firmas digitales para distintos actos. O sea, nosotros, por ejemplo, ya tenemos 2 firmas digitales. Llamemos firma digital a la que tenemos como para actuar ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia, y tenemos firma digital como escribanos, pero no tenemos firma digital como personas. Si yo quiero firmar un contrato mío digitalmente como Elba Frontini, no tengo firma digital como Elba Frontini, pero sí tengo firma digital como Elba Frontini escribano. ¿Sí? ¿Está bien, Selva? ¿Algo más, Selva? Puso 1000 gracias, puso que estaba contestada. Decirle que me debe 100 pesos por pregunta. Franco, perdón, si alguien quisiera consultar y le resulta más fácil que le habilitemos el micrófono para tener un ida y vuelta más directo con Elba, nos lo piden y lo habilitamos. Sí, tal cual. Si alguien quiere, me dice y los habilito. Legal de que no cobro, fue un chiste a Selva, que es una amiga, pero no cobro. Igual acá, Selva dice que te va a mandar 100 digitales. No sé si lo entendés. Bitcoins, decirle que me mande. Muy bien. No sé, ¿a ustedes qué les pareció? ¿Entendieron a lo que iba con esto? A decir, tenemos que utilizar la firma digital y además tenemos que hacer documentos digitales. Ojo, nosotros como escribanos en este momento podemos hacer documentos digitales. O sea, nosotros podemos hacer certificaciones de firmas de instrumentos digitales, o sea, un instrumento, porque recuerden que tenemos instrumentos digitales e instrumentos digitalizados. Los instrumentos digitales son los que son digitales siempre, o sea, que se hicieron dentro de la digitalización y siempre van a tener una vida digital, ¿sí? Y luego tenemos documentos que nosotros los hacemos en soporte papel y lo que hacemos es escanearlos, esos son los digitalizados. Tanto los digitales como los digitalizados, nosotros podemos certificar y podemos insertar nuestra firma digital. Supóngase, nosotros podemos emitir inclusive testimonios con firma digital. Y ese testimonio va a ser un testimonio digital, porque yo lo que hice fue emitir el testimonio digital, firmarlo digitalmente, y que va a tener siempre una vida digital. La vida digital es la vida que hago así porque es la vida que va a estar dentro de la computadora, nunca va a salir en definitiva de la computadora. Ustedes judicialmente en los expedientes en este momento se mueven todo el tiempo con documentos absolutos y totalmente digitales, ¿sí? Porque se hacen en la computadora, después lo que hacen es imprimirlos para tener, pero en realidad el documento es digital desde el nacimiento, y se firma digitalmente por el juez o por el funcionario. Nosotros, los documentos matrices, no, todavía no son digitales. Los digitalizamos, pero no son digitales. Pero sí puedo hacer certificaciones de firmas, de firmas, o sea, puedo hacer todo digital en una certificación de firma. Una pregunta, Elba. Vos hablabas que tenés una firma digital como notaria, pero no personal. ¿Hay algún proyecto que en alguna jurisdicción, en alguna parte, se empiece firma digital personal? Es que existe, si vos querés, vas ahora y la sacás a la firma digital personal. Lo que pasa es que no tenemos costumbre de hacerlo, porque tenés que ir, es un sistema medio complejo, porque supuestamente la oficina que da las firmas digitales se llama la ONTI. Entonces vos lo que tenés que hacer es comunicarte con autoridades certificantes. Y esas autoridades certificantes son
organismos o que la ONCE les ha como permitido que emitan firmas digitales de las personas. Entonces vos, en realidad, si te soy sincera, si quiero sacar una firma digital yo como persona, no tengo muy claro ni siquiera dónde tengo que ir, yo tengo que, obviamente, abonar y me van a otorgar una firma digital mía como persona. Se puede hacer. En este momento hace mucho. La firma digital de la 25.000 y pico es una ley de hace casi 10 años, me parece. Más de 10 años. Te consulto a raíz de esto que te consulta Franquito, lo de la firma digital. ¿Una persona podría tener más de una firma digital? Sí. Bien. O sea, estoy pensando en esta situación, ¿sí? Nosotros como abogados tenemos nuestra firma digital como abogados del token, o sea, con el token. Pero a su vez, yo podría tramitar mi propia firma digital como Silvina Losirio, y también podría tener, ejemplo, mi firma digital como secretaria de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Sí, totalmente. O sea, pueden convivir en una misma persona varias firmas digitales. Varias firmas digitales porque tenés varias firmas para los actos que vas a realizar. O sea, es un sistema que nos cuesta entenderlo, porque para nosotros la firma es una. Yo firmo, claro. ¿sí? Y firmo. Bueno, no, el sistema y en otros países también es una sola firma digital. Pero fíjense lo que les contaba. Hoy estaba leyendo esto de que en España, a partir de hoy se le permite, en España, de acuerdo a lo que leí, hay elecciones en Galicia y en el País Vasco. Entonces parece que por esto de las cuarentenas y demás hay gente que no va a poder ir a votar, entonces se ha habilitado que los escribanos, hola Selvi, hola que los escribanos puedan emitir poderes, ¿sí? Electorales lo llaman, y si vos no tenés firma por medios electrónicos, y si vos no tenés firma digital, el escribano, el notario te la va a otorgar por única vez y para ese acto. Porque en realidad la firma digital no es otra cosa que numeritos encriptados, al cual vos ni sabés, porque son algoritmos, qué sé yo. Y vos entrás con una clave que vos ponés. ¿Sí? Y aparte de eso, acuérdense de que además las firmas digitales tienen vencimiento. O sea, la firma digital nuestra como escribanos dura 2 años. Yo ya tuve que renovarla, y de la Corte también. La de la Corte se la renové como 2 veces. Sí, la renovamos continuamente. Y escúchame, Elba, ¿y los elementos matrices de los que vos decís que todavía no tienen nada, hay algún proyecto para la digitalización de los mismos? No. Vos es que no existe en ningún lugar del mundo. Bien. Porque en definitiva, siempre estamos mirando a países más avanzados, que son los países europeos, porque Estados Unidos no tiene es distinto. Sí, un notariado distinto, sí. Claro, es el derecho anglosajón, que es totalmente distinto. Claro, no es el notariado latino. Pero ponele, en España, en Francia, creo que existe una cosa que llaman el protocolo, o sea, de cuando algo se inicia digital, en Estonia. Estonia es uno de los países más digitalizados del mundo, ¿sí? Porque es un país chico, es un país aparentemente dicen, con un muy alto nivel económico y educativo, y que es absolutamente digitalizado. He visto documentales de Estonia en donde vos lo único que pones es la iris en distintos lugares y con la lectura de tu ojo ya tienen tu documento, tus enfermedades, absolutamente toda tu historia, todo, tus prontuarios, todo. Y bueno, y entonces allí sí se está elaborando, porque además Estonia tiene lo que ocurre en todos estos países que estuvieron en el área soviética, en los cuales convive una parte de derechos reales y de notariado y demás bastante combinado entre el soviético y el occidental, ¿no? Entonces, allí se está experimentando en los protocolos absolutamente y totalmente digitales. Pero en un país que creo que Estonia tiene 6 millones de habitantes, 7 millones de habitantes, una cosa así.
pero ni en Alemania, que es súper avanzado, ni en Francia y en España, están experimentando, está como todo preparado, está, pero nunca termina de estar. ¿Y vos creés que ahora con esta pandemia mundial esto puede llegar a precipitarse como para que realmente se proyecte? Lo que te dicen los españoles, que también tuvieron toda una cuarentena como nosotros y el mismo problema, es que se aceleró, pero que todavía ellos no... ojo, los españoles están armando el protocolo digital hace 10 años. Y esta plataforma, esta que les digo, la del Signo y la de Red Reno y demás, hace 10 años que la tienen puesta. Entonces los españoles te dicen que, porque ¿sabes cuál es el problema? Las personas no tienen firma digital. Claro. Y en España tampoco tienen firma digital. Entonces, ¿cómo yo te puedo crear un protocolo absolutamente digital? Vos venís a firmar una compra-venta y te digo, va a tener que insertar su firma digital. Y vos decís, yo no tengo firma digital. Bueno, vaya y sáquela. Y yo en este momento, que sería bastante digitalizada, tendría que averiguar a dónde tengo que ir para sacar la firma digital mía. O sea, yo uso la firma digital como escribana, le soy sincera, todos los días. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, no la usé. Pero todos los días en general, porque por mi actuación como integrante del Colegio de Escribanos, tengo que firmar documentos en forma digital. ¿Sí? Pero les puedo asegurar que en la vida diaria no. Sí, sí, se entiende. En la vida diaria, a ver, nosotros Entonces, como abogados la usamos con el claro. token, pero nada más, como Exacto. Ustedes también lo usan no. todos los días. Pero el tema está en esto, en que el protocolo digital necesitaría que todos tengamos firma digital. Algún día va a llegar que todos tengamos firma digital. Pero... Sí, pero por lo que nos estás diciendo parece bastante lejano. Por eso vemos mucho más cercano este tipo de actuaciones remotas en las cuales yo puedo tomarle la voluntad de las partes y aunque no tengan firma digital, porque eso, o sea, puede ocurrir algo como lo que está ocurriendo en España ahora, que por este acto, en virtud, lo que pasa es que entonces habría que cambiar la legislación de base del documento de firma digital, la reglamentación de la ONTI, se le puede otorgar una firma digital para un acto determinado, y que dentro de esa misma plataforma que organiza el notariado, sea la que otorga una firma digital para ese acto, como lo que estoy viendo que está ocurriendo hoy para estos poderes electorales para los vascos y los gallegos. Esa es una de las soluciones que está dando vuelta. Bueno. Pero imagínate el tipo de plataforma recontra segura que yo necesito para eso. Sí, sí, seguramente. Bueno, Elba, acá te felicitan y te manda saludos Wanda, y te felicita y te manda saludos Celina Dalmazo. Ay, muchas gracias. Qué honor que me estén escuchando. Celina Dalmazo fue una de mis primeras docentes. Así que cuando yo pienso en Celina, pienso con muchísimo amor y cariño de Celina. Es una de las primeras personas que me empezó a enseñar derecho. Franquito, léele textual el mensaje de Celina, así se emociona. Gracias, Elba querida, ha sido un gusto oírte por tu aptitud y actitud conocida para calificar estas novedosas ideas. Mi abrazo entrañable. Bueno, muchas gracias. Sí, que la verdad, gracias Celina, me alegro profundamente que estés satisfecha. La verdad que sí. Es como si hubiera dado un examen nuevamente. Buenísimo. Yo tengo que decir que la diosa de Celina nos está acompañando, no en esta charla solamente, sino en casi todo el ciclo de charlas que estamos dando desde la facultad a partir de esta pandemia. Y bueno, sorprendentemente ella participa de todas las temáticas. O sea que si hay alguien que ama el derecho, es Celina, así que Celina, si me estás escuchando, te agradezco también en nombre de la facultad esa participación que tenés en todas estas charlas, y esa escucha que nos das en todos los temas, no necesariamente en los tuyos.
Así que bueno, Elba, yo también en nombre de la facultad, no sé si hay más preguntas, pero bueno, agradecerte mucho que hayas querido participar en este ciclo de charlas con nosotros. No, para mí fue un honor, muchísimas gracias. Porque ya saben, yo entré en la facultad hace muchos años y todavía no me fui, la quiero entrañablemente, es como si fuera una de mis casas, una de mis segundas casas, sí, sí. Yo vengo desde San Alberto, soy tan vieja que vengo desde San Alberto. Así no, que, bueno, pero lo lindo es que hoy nos estás dando, mirá lo que es la vida, una clase con conceptos de derecho y otra clase en la que estás hablando de algoritmos, o sea, ya estás en un nivel fatal. Viste, bueno, hay que renovarse, todo hay que actualizar. Está bien. ¿Viste? No todos derechos reales, nada más, hay otro tipo de cosas. No, pero bueno, esos términos que por ahí a nosotros, la gente del derecho, nos resultaban tan raros, hoy tenemos que obligatoriamente incorporarlos para entender, como vos decís, que es un documento digital o que es una firma digital, con lo cual muy bueno lo tuyo de mezclarnos un poquito lo jurídico con lo de los ingenieros. Eso seguro, esas palabras se las debe a Osmar, seguro, porque lo ha aprendido de él. No, che, bueno, por ahí alguna vez se lo he escuchado y algunos no le quitemos mérito, no le quitemos mérito. Bueno, muchas gracias a los que me escucharon y gracias por dejarme participar. Y yo siempre estoy para lo que necesiten. Gracias, si hay algo que Elba. me gusta es dar clase, así que bueno, voy a estar siempre. Tenés gente de Ecuador acá que también escribe, saludos bueno, desde Ecuador. Qué bien, he cruzado la frontera. Claro, muy interesante el tema, muy novedoso. Magdalena Vaquero también que te dice muchas gracias. A ella lo notarial la debe llamar un poco la atención, no sé por qué lo notarial le debe llamar la atención. Sí, tal vez. ¿Qué tal, Magdalena? ¿Cómo estás? Perdón, doctor, estaba con el silencio. Un cariño a tus padres, un saludo a tus padres. Gracias, igualmente. Bueno, chicos. Bueno, Elba, Elba. Nos vamos que tenemos otra charla, ¿sí? Dale, un beso enorme. Beso, gracias a todos. Chau. Chau, chicos, gracias. Chau, Selva, gracias. Chau, Selvi. A ver si venís a visitarme, ¿eh? Te lo prometo. Dale. Chau, hasta luego. Franco, ¿sí? Si querés, vos cortá la sesión acá directamente, así se descarga el documento en tu compu, y después iniciamos nuevamente en 20 minutitos. Dale. 15. Listo. Un beso, Muchísimas gracias. gracias.